Vamos a hablar con Paola Suban, politóloga, directora de la consultora Suban Córdoba, que está en línea. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, un placer. Igualmente, contanos, Paola, cómo están las encuestas, si ustedes hicieron relevamientos, tengo entendido que sí, después de el conflicto, la crisis de la criptomoneda Libra con Javier Milei. Sí, hicimos un relevamiento que terminamos ayer. Eh, no medimos en el momento en que surge el escándalo porque, bueno, de alguna manera hay que esperar también un poco, ¿no? Para ver cómo se va acomodando la opinión pública, las agendas, etcétera. Ujú. Lo cierto es que después de la entrevista que dio el presidente Milei, eh, con para aclarar de alguna manera lo que había pasado, bueno, pensamos que ya era momento de ver qué opinaba la ciudadanía con ese tema. Nos encontramos que hay un 99% de la población que está informada sobre el tema, es decir, que es un tema que ha penetrado de manera muy contundente la agenda de toda la sociedad en la Argentina, ¿no? O sea, no es un tema que pasó inadvertido, que le interesa a un sector de la sociedad y otro no, digamos, le interesa el No, 99. no pasó inadvertido, y no solamente no pasó inadvertido, sino que además, eh, porque muchos nos decían, bueno, el tema cripto es algo que no entiende el ciudadano de a pie, bueno, pero la verdad es que el concepto de estafa sí fue muy recibido por la gente, por supuesto con opiniones divididas, ¿no? Ujú. Hay un porcentaje significativo que cree que Milei fue cómplice de la estafa, y otros que creen que fue una víctima, que Ujú. fue él mismo engañado. Pero, ¿Tenés los números precisos de qué porcentaje está de cada lado? sí, incluso votantes de el propio Milei, si hacemos el corte solo por votantes de Milei, Ujú. el 30% cree que fue una estafa, y que Milei estaba al tanto de la situación. Ujú. El 30% de sus propios votantes. O sea, de los propios votantes de la primera vuelta estamos hablando, del 30% de la No, no, primera. no, no. Votantes de segunda vuelta Ah, de o sea, Valora. entre el 56% que votó a Milei, el 30% cree que fue una estafa y que él es culpable. Exactamente. Más o menos Lo cual es un... estamos hablando entonces un 30% del 56% es aproximadamente un 20% de la población. Y son unos 17 puntos aproximadamente. Sí, 17 puntos sí, de ese sí. electorado, de ese universo. Y del Sí, universo que sí, si votó lo a hablamos Massa. en términos electorales, sí. Ahora, lo que hay que tener en cuenta también es que Perdón, eso, perdón, Paola, sí, pero vos me estás hablando del universo que votó a Milei. ¿Y los que no votaron a Milei, qué piensan? El 44% que votó a Massa. no, del 44% que votó a Massa, el 95% cree que fue una estafa y que Milei es Ah, cómplice de esa estafa. o sea que claro, hay un 40% del electorado masista, es decir, hay 40 puntos del electorado que vienen por el lado de Massa, que creen, y un 17% que también creen que son electores de Milei, con lo cual en definitiva tenemos un 57% más o menos de personas en el total que creen que Milei hizo una estafa. Exactamente. ¿Está bien? Ahora, ¿Así? Bien. tenemos que tener en cuenta también que Ujú. más allá de esa opinión, hay una laxitud, digo yo, en algunos valores, ¿no? Porque vemos esos números de personas que creen que esto fue una estafa, que Milei fue cómplice, que estaba al tanto, etcétera, etcétera, no obstante lo cual tiene un 45% de apoyo y de imagen positiva, Claro, todavía sigue la contra un imagen positiva. 50, Ujú. claro, 44, 45, depende de cómo se lo mida. Si lo medimos en términos ponderamos por primera vuelta, segunda vuelta, digamos, entre el 40, 42, 45% de apoyo, eh,
En todo Javier Milei. en todo el Sí, electorado, digamos, en todo el sí, universo. Y exacto. eso, ¿y de negativa cuántos tiene? 55, 57 nos dio en esta última medición. Ah, o sea que Eh, el efecto Libra le pegó porque venía, digamos, con un poco menos de negativa, ¿no? sí, le pegó a algunos puntos. Nosotros lo teníamos en 54 de negativa y lo tenemos así, te diría, de manera muy estable, ¿no? Salvo con algún pico de negatividad que subió un poquito en octubre del año pasado. Ujú. Estos valores del 44, 45, 47 positiva y 54, 55 negativa, los tenemos desde que asumió Milei. Ujú. Ha aumentado 2 o 3 puntos ahora que no tienen un valor estadísticamente muy significativo, Pueden fluctuar. pero lo que tenemos que ver es la tendencia, ¿no? Si esta tendencia continúa a la negativa, digamos, bueno, vamos a ver podemos hablar de un desplome en la imagen de Milei. Por el Esto momento, no. es fundamental, justamente los acontecimientos que sucedan de aquí en más para saber si, digamos, si la imagen se afecta, ¿no? Si la imagen de Milei se afecta. Distinto sería que Milei quede totalmente desvinculado del tema a que Milei o el entorno de Milei queden a lo mejor acusados o con una prueba grave que aparezca en algún momento. Me imagino que va a ir fluctuando de acuerdo a eso también. Sí, yo creo que el impacto mayor va a venir del exterior, ¿no? Ujú. Porque si bien se han iniciado investigaciones en la justicia argentina y demás, que es muy probable que vayan a buen puerto y tengan la mayor de las seriedades, me parece que la afectación en términos de opinión pública viene por el lado de, bueno, esto ya tomó cartas en el asunto del FBI, la justicia norteamericana, etcétera. Es como, bueno, en el exterior se lo tomaron muy en serio, debe ser grave, ¿no? Ujú. Entonces, me parece que esto, y sobre todo con el intento de el gobierno de clausurar esta crisis con esta entrevista que dio el presidente a Johnny Viale. ¿Eso Eh, cómo repercutió eso en la opinión pública? ¿Lo tienen medido en la entrevista? ¿Y el video posterior del no, crudo? no la entrevista en particular y el video posterior, porque nosotros terminamos de medir justo, a ver, preguntamos sobre el periodismo político, preguntamos sobre la imagen de Jonathan Vial, etcétera, que la verdad dio bastante mal, digo, un 81% de negatividad el periodismo político, eh, pero no preguntamos específicamente por esa entrevista. Sí preguntamos algunas frases que tiró el presidente durante la entrevista. Pero me parece que ese intento de clausurar la crisis a través de esa entrevista, la realidad es que La potenció. no la potenció porque la explicación no cerró, porque no fue clara, porque no tuvo un culpable definido, ¿sí? Ujú. Ni una promesa de resarcimiento a quienes fueron afectados por la situación. Claro, Que exacto. y esto en el manual de cualquier especialista en comunicación de crisis, para poder cerrar una crisis, tiene que haber una explicación, un pedido de disculpa y una promesa de resarcimiento, como mínimo, ¿no? Esas son básicamente las tres condiciones para poder intentar iniciar, cerrar una crisis. No, acá fue todo Si eso no autojustificación. hubo. Acá fue todo autojustificación y lo hice porque quería un hub informático, porque soy un amante de la tecnología, soy un optimista de la tecnología y sin embargo no lo promocioné
O sea, por un lado lo promocioné por la tecnología, pero no lo promocioné por el lado de que era un casino. Dijo que solamente lo difundí y antes dijo que era una iniciativa para fondear proyectos productivos y después dijo que era un casino o una ruleta rusa. Todo eso quedó muy confuso, ¿no? Sí, y además fue lo hice pero no lo hice. Ujú. Hay afectados pero no son argentinos, o sea, los afectados de afuera no importan, y como no son argentinos no pasa nada. Bueno, hay toda una serie de explicaciones que no han terminado de cerrar y que no encontraron, por supuesto, ni responsables, ni promesa de resarcimiento, ni pedido de disculpas. O sea, no hay reconocimiento por parte del presidente de que hubo ni siquiera un error. O sea, ya no, muy difícilmente veamos un funcionario reconocer que cometió un delito, ¿no? Ujú. Públicamente, pero por lo menos, bueno, se cometió un error o fulanito fue responsable de que esto sucediera. Bueno, No quedó claro. Creo que fue una entrevista mucho más negativa que si no lo hubiera dado, ¿no? Exacto. No se preparó bien para la entrevista y ni hablar la intervención de Santiago Caputo que terminó de defenestrar toda posibilidad de que la entrevista fuera vista como algo espontáneo, fue vista como un armado, digamos, ¿no? Mira, y dos cosas más quiero apuntar en este sentido. Todas las crisis anteriores del gobierno nacional, en comunicación política decimos que los gobiernos son crisis propensos, ¿no? Uh-huh. Pasan de una crisis a otra. Todas las crisis que atravesó el gobierno nacional, como la de los alimentos del Ministerio de Capital Humano, las universidades, los jubilados, etcétera, fueron o son crisis que le pegaron a la periferia del presidente, es decir, a la ministra, a funcionarios, etcétera, pero no de manera directa al presidente. En este caso hay una afectación personal, es decir, un presidente que es especialista en economía, que tiene conocimientos sobre el tema, y que es uno de sus banderas es la lucha contra la casta, contra la corrupción, contra los privilegios. Bueno, se ve involucrado en un tema que afecta sus conocimientos de economía y su honestidad o la de su entorno, ¿no? Claro. Es decir, sí, se ve rozado de manera directa por esas cuestiones que son las que él esgrimía como valores principales personales de él. claro. Y por el otro lado, el manejo de toda esta situación nos pone frente a un gobierno nacional con una crisis de sombra larga, es decir, esto no se va a cancelar de un día para el otro y mañana con la estrategia del gobierno nacional, que es una estrategia, no es nueva, digamos, es tomada de la primera presidencia de Trump, que es la estrategia de inundar la cancha, de inundarla de informaciones y de cosas para que los medios y que la opinión pública no se puedan concentrar exclusivamente en una y analizarla en profundidad. Bueno, lo que vamos a ver es que vamos a una estrategia de inundar la cancha, pero que este tema no se va a cerrar y no se va a clausurar, y no se va a dar tapado por otros temas, porque, como decía, tiene repercusiones internacionales. Imposible que se tape porque esto está, digamos, siendo tema en Estados Unidos por los influencers de Bitcoin en Estados Unidos y por los damnificados en Estados Unidos y muchas causas en el exterior. Paula, te agradezco muchísimo, clarísimo. Muchas gracias por este contacto. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Ahí estábamos, justamente con Paula Suban, politóloga, directora de la consultora Suban Córdoba.